Estamos solos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Abandono cruel. Lo que los hijos ingratos le hicieron a doña Elena y a don Ricardo, los padres que sacrificaron toda su vida por ellos, es imperdonable. Se rieron al dejarlos en la calle, llamándolos inútiles, pero la maldición cayó. El destino guardaba un giro impactante. Esa maleta vieja y gastada que ellos despreciaron llevaba la llave a una riqueza monumental y a una venganza que la ley del retorno serviría fría. El final de esta historia te hará llorar de emoción y de satisfacción. Quien siembra ingratitud cosecha miseria. Era una mañana gris y húmeda en la Ciudad de México, CDMX. Un clima que parecía presagiar la desgracia que estaba por venir, muy diferente al sol fuerte y acogedor de San Luis Potosí, donde doña Elena y don Ricardo habían nacido y vivido. Estaban sentados en el asiento trasero del carro lustroso de su hijo Arturo, un modelo caro que contrastaba violentamente con sus ropas sencillas, llenas del suave olor a tierra y a café de olla de la casa que acababan de dejar atrás. Las manos de don Ricardo apretaban con fuerza una maleta de viaje antigua, cubierta por un cuero desgastado y rayado por el tiempo, que era lo único que le quedaba además de su esposa y su fe. Sus ojos, que habían visto la belleza del amanecer sobre la milpa por más de 80 años, ahora solo reflejaban miedo y confusión ante las imponentes y frías avenidas de la capital. La promesa de Arturo de llevarlos a un lugar mejor flotaba en el aire como una broma cruel, pues el semblante de sus hijos era de alivio y prisa, no de cariño. El carro se detuvo bruscamente en una colonia bulliciosa y ruidosa, donde el olor a gasolina y basura opacaba el suave aroma de tamales matutinos que venía de un puesto callejero cercano. Arturo, con un traje impecable que parecía hecho de frialdad, salió del auto y abrió la puerta trasera con un gesto impaciente, como si estuviera descargando escombros. «¡Anden, salgan ya! ¡Estamos tardísimo!», ordenó, sin siquiera mirar a sus padres a los ojos. Don Ricardo tosió profundamente, un sonido seco y doloroso, que era un recordatorio constante de su frágil salud, e intentó apoyarse en Elena, que ya estaba de pie, tambaleándose ligeramente con el cambio brusco. La maleta, que él se empeñaba en no soltar, cayó pesadamente sobre el asfalto mojado, soltando un ruido sordo que parecía el sonido de un corazón partiéndose en 1000 pedazos. Arturo y su hermana Sofía, que estaba ocupada al teléfono revisando las redes sociales, empujaron a sus padres gentilmente hacia la acera, un eufemismo para la forma cruel en que los forzaron a salir de la seguridad del carro. La expresión de don Ricardo era la de un animal herido. El dolor de la humillación superaba el dolor físico. Miró a su hijo, buscando un último rastro de amor o piedad, pero solo encontró una sonrisa fría y desdeñosa. «¿A dónde vamos, mijo? Este no es un buen lugar», preguntó Elena, la voz fina y temblorosa, apretando un rosario de madera que llevaba en el bolsillo, un viejo hábito de cuando se sentía amenazada. Arturo puso los ojos en blanco con impaciencia, un gesto que era más doloroso que cualquier bofetada. «Este es su nuevo lugar, madrecita», dijo Arturo, con un cinismo que hizo que Sofía riera ligeramente a su lado, sin quitar los ojos del celular. «Aquí ya no estorban a nadie. Dejen de ser una carga». Él le quitó la maleta a don Ricardo, quien se resistió por un momento y la tiró con desdén al lado de un hidrante grafiteado. Aquel objeto, que cargaba el peso de tantos viajes y sacrificios, fue tratado como basura. «Estos viejos ya no sirven para nada», se burló Arturo para su hermana lo suficientemente alto para que sus padres escucharan, y ambos rieron, un sonido metálico y vacío que resonó en los oídos de los ancianos como la campana de un funeral. Subieron al carro, las ruedas de lujo girando rápidamente sobre el suelo sucio.
dejando a doña Elena y don Ricardo solos, desamparados, con la única compañía de aquella maleta gastada y del peso del abandono. «No manches». La cámara lenta capturó la imagen de los ancianos encogidos en la acera, el viento frío de la mañana levantando el polvo y el papel arrugado alrededor de los pies descalzos de don Ricardo, que había olvidado sus chanclas en la prisa por salir de casa. Elena sostuvo a su esposo, su fuerza proveniente de una reserva espiritual que pocos podían entender, y murmuró una oración silenciosa a la Virgen de Guadalupe, implorando protección y consuelo. Era un cuadro de vulnerabilidad total, de un sacrificio de vida entera pagado con la ingratitud más brutal. No tenían a dónde ir, sin dinero, sin teléfono, sin un rostro conocido en aquella ciudad inmensa e indiferente. El abandono no era solo geográfico, era total, moral y espiritual, una traición imperdonable. En aquel momento, mientras las lágrimas silenciosas de doña Elena caían sobre la mano arrugada de su esposo, el peso de aquella maleta de cuero a su lado parecía haberse triplicado. Era la única testigo de una vida de trabajo y la única herencia que les quedaba del hogar que tenían. Los hijos se habían ido y la maldad de sus palabras aún flotaba en el aire. Estos viejos ya no sirven para nada. Lo que ellos no sabían, sin embargo, era que la maleta no contenía trapos viejos, sino un secreto que cambiaría completamente el destino de todos. Un secreto que probaba que la verdadera falta de utilidad no estaba en los padres, sino en la codicia ciega de los hijos. Aquel objeto gastado era la llave para la justicia moral que el público tanto ansiaba. Si nos estás viendo ahora, suscríbete al canal, déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas. El plan perverso de Arturo y Sofía había sido ejecutado con frialdad calculada. Estaban ahora a kilómetros de distancia en el carro que sus padres ayudaron a pagar, celebrando la libertad y el fin de los gastos innecesarios. Habían subestimado completamente la dignidad y la fe de aquellos que abandonaron, e ignoraron la ley más antigua de todas, la ley del retorno. Mal sabían ellos que al abandonar la maleta de don Ricardo, estaban abandonando no una carga, sino la propia fortuna que tanto codiciaban, un giro que la vida, o mejor dicho, la justicia divina, estaba preparando tras bambalinas. Lo que esa maleta escondía era algo que iba a impactar a todos e invertir completamente el juego. Don Ricardo abrazó a su esposa, sus ojos fijos en la maleta. Era una maleta que él había comprado hace más de 50 años, incluso antes de casarse con Elena. Lo había acompañado en sus viajes de albañil por toda la región, buscando trabajo para dar el mínimo de comodidad a sus chamacos. Sentía que la maleta era la última conexión física con su vida de honor. La tomó, el peso inusual forzando sus brazos cansados, y la acercó así como un tesoro. ¿Por qué era tan pesada si apenas había puesto ropa dentro? Elena, al ver la mirada de su esposo, sonrió débilmente. Ella sabía lo que la maleta realmente contenía, un secreto que había guardado por décadas. La verdadera lucha de don Ricardo y Elena recién estaba comenzando y estaban a punto de probar que la vejez, acompañada de honor, es mucho más valiosa que la juventud con avaricia. Para entender la profundidad de la traición, era necesario volver a San Luis Potosí, a la pequeña y humilde casa en la colonia Lomas del Sur, donde el aire era limpio y olía a maíz asándose en el comal de doña Elena. Allí, la vida se regía por la campana de la parroquia de San Miguel Arcángel, llamando a misa dominical, y por los ciclos de trabajo. Don Ricardo, un hombre de 82 años, ya estaba encorvado, pero sus manos, gruesas y agrietadas, aún recordaban los años en que fue uno de los albañiles más respetados de la región. No tenía fortuna, pero tenía honor. Su único objetivo en la vida fue ver a sus hijos, Arturo y Sofía,
graduados y viviendo mejor que él, aunque eso significara trabajar bajo el sol inclemente por más horas de las que su cuerpo soportaba, muchas veces aceptando solo tortillas y frijoles como pago. Doña Elena, a sus 80 años, era la personificación de la madrecita mexicana tradicional, delgada, con la piel bronceada por el tiempo, pero con una mirada tierna que podía calmar cualquier tormenta. Pasaba las mañanas en el pequeño patio, al lado de la imagen de la Virgen de Guadalupe, rezando el rosario por sus hijos y por los nietos que apenas la visitaban. Sus mejores recuerdos estaban ligados al olor de pozole, cocinándose lentamente en la víspera de Navidad, y al sonido de don Ricardo cantando rancheras después de un día duro. Guardaba cada pequeña economía en una olla de barro, destinando cada centavo a la educación de sus hijos, privándose de ropa nueva e incluso de sus propios tratamientos de salud. Arturo y Sofía crecieron disfrutando de una vida que sus padres nunca tuvieron. Arturo, el mayor, siempre demostró una ambición fría y calculadora. Los padres vendieron la única puerca que tenían y el pequeño terreno rústico para financiar el primer año de su carrera de ingeniería en Monterrey. Se graduó, consiguió un trabajo de alto nivel y rápidamente desarrolló un desdén por todo lo humilde, incluidos sus padres. Él veía la vida sencilla de ellos como un fracaso y no como la base de su propio éxito. Sus visitas a San Luis Potosí eran raras y rápidas, siempre marcadas por la prisa y por el visible malestar. Sofía, la menor, estaba igualmente enfocada en su imagen social. Casada con un hombre que trabajaba en una fábrica en Guadalajara, vivía obsesionada por marcas de lujo y viajes. Los padres usaron los ahorros de años, destinados a remodelar la cocina, para pagar el vestido de quinceañera de su nieta, un evento grandioso al que ellos apenas pudieron asistir, pues fueron colocados en la mesa más lejana. Sofía solía llamar, no para preguntar por la salud de su padre, sino para quejarse de que la modesta casa de sus padres avergonzaba al barrio de Colonia Moderna donde ella ahora vivía, forzándolos a esconder el gallinero cuando ella aparecía. La vida de don Ricardo y doña Elena fue de sacrificio silencioso. Se levantaban antes de que saliera el sol. Ricardo todavía hacía pequeños chambitas como jornalero en la milpa vecina, a pesar de la tos persistente que lo atormentaba. Elena vendía pan dulce y atole de chocolate en el tianguis del barrio para complementar los ingresos. Nunca pidieron nada, solo la presencia y el cariño de sus hijos. Un deseo simple que se volvía cada vez más imposible de realizar. Lo único que los mantenía era la certeza de que habían cumplido con su deber y que al final Dios reconocería el esfuerzo. Eran la personificación de la fe y del valor latino de la familia, creyendo que el respeto a los padres era sagrado. La casa, aunque sencilla, estaba llena de vida y de recuerdos afectivos. La fotografía amarillenta de su boda, la cruz de madera hecha por don Ricardo en la entrada, el pequeño altar familiar donde quemaban una veladora todas las noches. Cada objeto allí contaba la historia de una vida honesta y dedicada. Esperaban ansiosamente el día en que Arturo y Sofía regresarían a casa, no por obligación, sino por amor. Lo que los hijos no comprendían era el real significado de aquella casa y de su vida simple. Veían solo la pobreza, los muebles viejos y el trabajo duro, ignorando la verdadera riqueza, el amor incondicional que los moldeó. Para Arturo, el hecho de que su padre hubiera sido albañil era una mancha en su currículum sofisticado. Para Sofía, las tortillas hechas a mano de su madre eran menos importantes que el brunch caro que ella posteaba en las redes. La desvalorización era completa y la ingratitud de los hijos era proporcional al sacrificio de los padres. La salud de don Ricardo, sin embargo, comenzó a empeorar rápidamente. La tos evolucionó a algo más serio.
y los médicos en la Clínica Popular de San Luis Potosí alertaron que necesitaba cuidados constantes y medicamentos caros. Este fue el detonante. Los hijos vieron la enfermedad no como una tragedia familiar, sino como un gasto indeseado, una carga que necesitaba ser cortada rápidamente. Se reunieron, lejos de sus padres, y decidieron el destino de ellos con la frialdad de quien calcula una inversión. ¡Qué barbaridad!, dijo Sofía a su hermano. Vamos a gastar todo nuestro dinero con viejos que no van a vivir más de un año. Arturo, el cerebro frío de la operación, usó la excusa perfecta: vender la casa humilde, que él creía que valía poco, y llevar a sus padres a un asilo de ancianos lujoso en la CDMX, cerca de él. Era todo mentira, claro. La casa de San Luis Potosí sería vendida y el dinero embolsado, y los padres, bueno, serían simplemente descartados. La noticia del plan fue dada con falsas sonrisas y la promesa de una vida mejor. Don Ricardo, orgulloso e ingenuo, dudó solo por un momento. «Pero, ¿y nuestra Virgen de Guadalupe? ¿Y nuestras cosas?», preguntó él, la voz ronca. Doña Elena, con su intuición de madre, sintió el olor de la traición en el aire. Sabía que algo estaba mal, pero no podía contradecir a su esposo, que estaba tan enfermo y esperanzado. Solo asintió, tomando lo único que realmente importaba y que nadie sabía que existía: la maleta de cuero vieja de don Ricardo. La maleta, que siempre estaba cerrada con llave en el fondo de un armario, no estaba llena de ropa, sino de algo mucho más importante que la protegía de miradas curiosas. Mientras empacaba lo poco que se llevarían, susurró una oración. Cuando Arturo y Sofía llegaron para llevarlos, el adiós a la casa fue rápido y frío. Don Ricardo le dio una última mirada a la cruz en la puerta, una mezcla de nostalgia y mal presentimiento invadiéndolo. Elena besó el pie de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo único que los hijos se apresuraron a tomar, además de los padres, fue la escritura de la casa, que esperaban vender pronto. Salieron, dejando atrás 50 años de sacrificio y amor, rumbo a una ciudad gigante y un abandono cruel que marcaría para siempre sus almas. No sabían que la maleta, despreciada en la cajuela, era su única arma. Aguas. «Ay, Dios mío», pensó doña Elena, mientras sentía la velocidad del carro aumentar. Sabía que la fe era lo único que los salvaría. Lo que estaban viviendo era una prueba. Miró a su esposo, que sostenía la maleta con la fuerza de un campesino que no desiste de su milpa, y sintió que, si Dios permitió aquel dolor, era porque él preparaba una justicia aún mayor. La traición de los hijos era el precio que tendrían que pagar por la vida que les fue dada. La ley del retorno estaba en camino y nadie podría detenerla. El plan de los hijos era simple: dejarlos en la CDMX, lejos de San Luis Potosí y de los vecinos curiosos. Aquel distanciamiento geográfico era la garantía del anonimato para su crueldad. No serían cuestionados. Don Ricardo, sin embargo, se preguntaba por qué Arturo insistió tanto en que él llevara aquella maleta vieja en el regazo en lugar de ponerla en la cajuela. En realidad fue una distracción. Los hijos querían que los padres se concentraran en la maleta para no percibir la velocidad y la indiferencia con que estaban siendo llevados al matadero emocional. El largo viaje de San Luis Potosí a la Ciudad de México fue un martirio de silencio y falsedad. Arturo hablaba por teléfono sobre negocios, ignorando al padre que tosía en el asiento trasero, y Sofía se quejaba del tráfico, tratando a los padres como si fueran solo equipaje incómodo. Don Ricardo, a pesar de la debilidad, intentaba mantenerse firme, pero el dolor de la enfermedad y, principalmente, el dolor de la ausencia de cariño de sus hijos, corroía su espíritu. «¿Cuándo llegaremos al nuevo lugar, mijo?», preguntó él, la voz casi inaudible. Arturo respondió secamente, sin desviar la mirada de la carretera. «Pronto, papá. Es un lugar muy moderno». La palabra moderno sonó como una amenaza.
El carro salió de las grandes avenidas de lujo y entró en una colonia de aspecto sombrío y descuidado, cerca de Iztapalapa, lejos del bullicio central, donde la vida parecía más difícil y anónima. El sol intentaba, en vano, atravesar la niebla de contaminación, creando una luz fría y amarillenta que lo hacía todo melancólico. Fue entonces que Arturo detuvo el carro bruscamente. No era la fachada de un asilo de ancianos, sino un tramo desierto de calle, cerca de un muro alto y gris, donde solo el viento y la basura hacían compañía. El corazón de doña Elena se detuvo por un instante, el rosario en su mano aplastado por el miedo. Arturo bajó y abrió la puerta de sus padres, la máscara de falso cariño cayendo por tierra. Su rostro estaba duro, revelando el monstruo en que se había convertido, y no perdió tiempo con eufemismos. «Llegamos, salgan». Don Ricardo se quedó paralizado. «Pero, ¿qué lugar es este, mijo? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde vamos a quedarnos?» Intentó apoyarse en la mano de Arturo, pero su hijo se esquivó con asco. Sofía, por su parte, estaba fuera del carro, observando la escena con los brazos cruzados, impaciente. Quería que aquello terminara pronto para poder volver a su brunch en la colonia Condesa. El momento de la traición final fue filmado solo por los ojos de doña Elena. Arturo agarró la maleta de cuero de don Ricardo con rabia, el objeto clave que el padre intentaba proteger, y la arrojó a la alcantarilla húmeda, al lado de un montón de cartón. El ruido fue seco, cortando el silencio tenso. «Aquí se quedan, nos han atrasado la vida entera, se acabó la carga», gritó, perdiendo completamente la compostura. La crueldad de sus palabras era un veneno que quemaba el alma de sus padres. Don Ricardo, aturdido, cayó de rodillas en la acera fría, la tos volviendo con fuerza. Sofía se acercó no para ayudar, sino para burlarse. «No estamos obligados a cuidarlos, viejos inútiles. Usen ese tiempo para rezar, madrecita, porque es solo lo que saben hacer. Ahora la casa en San Luis Potosí será vendida y ya no vamos a dividir nada con ustedes». Tomó las llaves del carro de Arturo, irritada con la demora. La frase que más hirió a don Ricardo, la frase que lo hizo levantar la cabeza en un último acto de dignidad, fue la risa fría de Arturo al subir al carro gritando: «Estos viejos ya no sirven para nada». ¡Qué poca! En cuestión de segundos, el carro lujoso de los hijos desapareció en la esquina, dejando solo el polvo y el olor a ingratitud. El silencio que siguió no era de paz, sino de un vacío ensordecedor. Don Ricardo intentó levantarse, pero su cuerpo débil cedió. Doña Elena, llorando convulsivamente, pero con una fuerza sorprendente, logró alcanzar la maleta en la alcantarilla. La abrazó, el cuero sucio y mojado, como si estuviera abrazando el único pedazo de esperanza que les quedaba. «Válgame el cielo, Ricardo, ¿qué hicimos para merecer esto, por el amor de Dios?», se lamentaba, mirando al cielo gris que parecía no querer responder. Se quedaron allí, a merced de la indiferencia de la metrópoli, dos ancianos frágiles, víctimas de la maldad de su propia carne. La escena era de una desolación absoluta. El contraste entre la vida de sacrificio de ellos y la riqueza aparente de los hijos, que ahora los humillaban. Don Ricardo sintió la vergüenza arder en su rostro. Él, un hombre que siempre pagó sus deudas, que construyó casas para otros, ahora era tirado a la calle como un perro. El dolor no era solo físico o emocional, era el dolor de la traición a sus valores más sagrados, familia y honor. Doña Elena, sin embargo, se secó las lágrimas rápidamente. Su fe inquebrantable, forjada en años de novenas y devoción a la Virgen de Guadalupe, no permitiría la desesperación. Se arrodilló y tomó la mano de su esposo, que estaba helada, y murmuró: «Dios ve todo, Ricardo. Quien siembra ingratitud cosecha soledad. Nuestra venganza no será nuestra, será la de él». Lo ayudó a arrastrarse cerca del muro, quitándose el rebozo de sus hombros y usándolo para limpiar el rostro y las manos de su esposo. La maleta, ahora sucia y mojada,
estaba firmemente a su lado, el secreto de la venganza guardado en su interior. El sonido del llanto de Elena y de la tos seca de Ricardo era la banda sonora de su tragedia. Estaban solos, sin un tostón, en la vastedad indiferente de la CDMX. Lo único que los diferenciaba de los mendigos era la dignidad en sus miradas y la maleta. Elena miró el objeto y se dio cuenta de que necesitaba protegerla a toda costa. Fue en este momento de desesperación que un viejo combi, van de transporte colectivo, tocando la bocina insistentemente, pasó junto a ellos. Se sintieron completamente invisibles, como si el mundo hubiera conspirado para borrar su existencia. Don Ricardo cerró los ojos, recordando la última vez que vio el sol salir sobre su pequeño ranchito en San Luis Potosí. Se arrepintió de haber dado tanto, de haberse anulado por hijos que no merecían el nombre. Pero el arrepentimiento dio lugar a la rabia, una rabia santa y justa. Tomó la maleta y la apretó contra el pecho. Su debilidad física no importaba. La fuerza de su espíritu y la justicia que él sabía que vendría de Dios eran sus únicas armas. Iban a sobrevivir a esto. Necesitaban sobrevivir para ver la justicia ser hecha, costara lo que costara. «Órale». Elena miró a la calle, y allí, justo en medio de la basura, estaba una pequeña estampa arrugada de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. La tomó, la limpió y la besó fervorosamente. Era una señal. Era la prueba de que no estaban solos, de que un ángel protector había sido enviado. «Vamos, mi vida», dijo ella, con una voz recién encontrada de determinación. «Tenemos que encontrar refugio. Dios nos guiará». Se apoyaron el uno en el otro, y don Ricardo, cargando su maleta pesada, inició la lenta caminata por la acera hostil. Los primeros días después del abandono fueron un descenso al infierno emocional y físico. La vasta y fría Ciudad de México no ofrecía consuelo. Don Ricardo y doña Elena, acostumbrados al ritmo lento y conocido de San Luis Potosí, se sintieron engullidos por la prisa de la gente y por la indiferencia brutal de la metrópoli. Caminaban lentamente, buscando cualquier refugio. El cuerpo de Ricardo temblaba con la fiebre intermitente y su tos resonaba en los callejones oscuros, haciendo que la gente desviara la mirada. No tenían dónde dormir, y la noche en la ciudad grande era una pesadilla de frío y ruido. Pasaron la primera noche bajo el toldo de una tienda cerrada en el barrio de Tepito, el corazón popular y caótico de la ciudad. El olor a basura y orina era fuerte, y el suelo duro y helado hacía que los huesos de Ricardo dolieran como si estuvieran siendo aplastados. Elena usó el rebozo para cubrir los pies de su esposo y se acurrucó a su lado, la maleta de cuero entre los dos como un escudo frágil contra la crueldad del mundo. Lloró en silencio, no por ella, sino por la humillación que su amado Ricardo estaba soportando, el hombre que siempre fue sinónimo de fuerza y trabajo. La humillación era más devastadora que el hambre. Vieron a Arturo y Sofía postear fotos en las redes sociales, disfrutando de un almuerzo caro en un restaurante de Polanco, brindando por la nueva fase de libertad. La visión de la alegría de ellos, contrastando con el dolor y la miseria de sus padres, era una puñalada en el corazón. «Ay, Dios mío», pensó Elena, «¿cómo la codicia puede apagar el amor de un hijo?». Esa pregunta flotaba sobre ellos como una nube pesada e incesante, y la fe era la única ancla para no sucumbir a la desesperación total. Mientras don Ricardo dormía, consumido por la fiebre, Elena rezaba fervorosamente. Sacó la estampa de San Judas Tadeo del bolsillo, aquella que encontró en la calle, y la besó repetidamente, implorando una señal, una ayuda que parecía imposible de llegar. Recordaba cuando Arturo era niño, enfermo, y ella había hecho una promesa a la Virgen de Guadalupe de que si se salvaba, ella haría una manda de caminar de rodillas hasta la basílica. La Virgen cumplió, y ella cumplió la promesa. Ahora,
parecía que la gracia de Dios se había agotado para sus hijos. El dilema emocional de don Ricardo era profundo. Su dignidad como padre estaba en ruinas. Se sentía un fracaso por no haber sido capaz de inculcar en sus hijos el valor de la gratitud y el respeto. Quería perdonarlos, porque esa era su naturaleza, pero la imagen de la risa burlona de Arturo y Sofía se lo impedía. Tosía y lloraba, agarrado a la maleta, el objeto que era la prueba material de que él no era una carga, sino la semilla de algo grande que ellos habían rechazado. «Jefecita», murmuraba a Elena, «yo solo quería un vaso de champurrado y el olor de nuestra tierra». El hambre se volvió inevitable. No tenían el coraje de pedir limosna. Don Ricardo, con sus manos de albañil, encontró un basurero de un mercado callejero, un tianguis, y consiguió separar algunas frutas magulladas y panes viejos. La escena era patética. El hombre que construyó casas, ahora buscando migajas para sobrevivir. Elena intentó preparar un simulacro de desayuno con lo poco que tenían, pero la falta del calor del comal y del olor a tortillas frescas hacía que todo pareciera vacío y sin vida. Estaban viviendo el castigo que merecía ser de los hijos ingratos. Intentaron buscar ayuda en la iglesia más cercana, la parroquia de San Antonio de Padua. El padre, un hombre ocupado y cansado, les dio una mirada apresurada y les indicó el comedor de los pobres. Fue allí donde encontraron un momento de alivio físico, con un plato de sopa caliente, pero el dolor de la invisibilidad social permanecía. Eran solo otro par de ancianos perdidos en la multitud. Se sentaron en un rincón, abrazando la maleta, observando el altar donde la imagen de San Antonio era venerada, y rezaron en voz baja, pidiendo un milagro. ¡Qué barbaridad!, dijo una señora que trabajaba en la cocina, notando la dignidad y la limpieza de la ropa sencilla de Elena. «Ustedes no parecen gente de la calle. ¿Quién les hizo tanto mal?» Elena, con los ojos llorosos, solo respondió: «Nuestros propios hijos, mija. El Señor los juzgará». La mujer, conmovida, les dio un pan dulce extra y un poco de café de olla caliente, el primer calor verdadero que sintieron desde que dejaron San Luis Potosí. Ella era el primer ángel protector inesperado que la divina providencia había enviado. El frío de la noche era el peor enemigo. Don Ricardo empeoró. La tos era insoportable y Elena temía que no sobreviviera a la próxima madrugada. Fue entonces que ella se acordó de una promesa antigua. Años atrás, cuando la familia pasaba por una crisis financiera terrible, don Ricardo había jurado que si Dios los ayudaba a superar, él compraría un terreno en el interior para que, en la vejez, pudieran tener una vida tranquila y plantar su propia comida. Él se había olvidado de eso, enfocado en el trabajo, y el terreno había sido comprado, y por años permaneció olvidado en un portafolio. Elena, sintiendo a su esposo casi sin fuerzas, tomó una decisión. Era hora de revelar la verdad, o al menos la pista. Abrió el cierre gastado de la maleta de cuero, un acto que nunca había hecho delante de nadie. La maleta no contenía ropa ni pertenencias, sino un portafolio de cuero mohoso, pesado y cerrado con un cordón. Dentro había papeles viejos y amarillentos. Don Ricardo la miró con confusión, su memoria débil no logrando procesar la visión. ¿Qué era aquello? ¿A poco? Ella sostuvo la mano temblorosa de él. «Mi cielo», susurró, «aquí está tu secreto. El terreno que compraste hace 40 años con el dinero del trabajo de albañil en Querétaro. Lo olvidaste, pero yo no. Lo guardé. No somos mendigos. Tenemos algo». Don Ricardo se quedó en shock. El terreno, el pequeño pedazo de tierra que él había comprado lejos de San Luis Potosí, era el sueño olvidado que ahora se materializaba como un rayo de esperanza en la oscuridad. Pero ¿cómo llegar a Querétaro? ¿Y cómo validar un documento tan antiguo? Estaban en la CDMX, enfermos y sin dinero. La revelación de Elena era un alivio, pero también un nuevo desafío, una montaña que escalar.
Necesitaban ayuda de alguien de fuera, alguien que no estuviera contaminado por la avaricia de sus hijos. La maleta, que parecía una carga, ahora era el mapa para la redención, la prueba de que su sacrificio no había sido en vano. La noticia de la enfermedad de don Ricardo se había irónicamente esparcido. Una vecina caritativa en San Luis Potosí, doña Remedios, que vio a la pareja partiendo con prisa y desconfió de la sonrisa fría de Arturo, decidió llamar a la iglesia local. Estaba preocupada por la venta repentina de la casa. Doña Remedios era una señora simple, pero con un sentido de justicia moral inquebrantable, y tenía la fuerte sospecha de que los hijos habían engañado a sus padres. Mientras don Ricardo y Elena se abrazaban en el frío de Tepito, confortados por la existencia de la maleta y de aquel documento misterioso, la divina providencia ya estaba actuando. Doña Remedios llamó a un bufete de abogados en Aguascalientes, el único que conocía, pidiendo una investigación discreta sobre la desaparición de la pareja. La semilla de la justicia había sido plantada en el suelo de la preocupación de una buena vecina. A pesar del dolor, Elena sintió una paz momentánea. Tenía un propósito: proteger a su esposo y el secreto de la maleta. Miró la estampa de San Judas Tadeo, sonrió y abrazó la maleta firmemente. «Con el favor de Dios», murmuró, «lo lograremos. Nuestros hijos se van a arrepentir de cada risa». Su sufrimiento estaba llegando al límite y la curva hacia el cambio estaba justo delante, impulsada por aquel pedazo de papel amarillento en la maleta vieja. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes el dolor de Elena y Ricardo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el giro de la justicia. Pasarían una noche más bajo la protección frágil de un toldo, pero esta vez la esperanza, pesada y silenciosa como la maleta, dormía con ellos. El sufrimiento estaba generando una fuerza inquebrantable, y los hijos ingratos, que creían haber resuelto el problema con un abandono cobarde, estaban a punto de descubrir que habían creado su propia ruina. La revelación del contenido de la maleta estaba a solo unos días de distancia, y cuando sucediera, el impacto sería monumental. ¡Qué padre! 3 días después del abandono, la suerte de los ancianos cambió de forma sutil, pero definitiva. La providencia divina se manifestó a través de un ángel protector inesperado, un conductor de camión, autobús de línea, que se detuvo a descansar cerca de donde estaban. El conductor, llamado Ramón, un hombre simple de Oaxaca, vio la dignidad en los rostros sufridos de don Ricardo y doña Elena, percibiendo que no eran mendigos comunes. Les ofreció agua fresca y tamales que su esposa había preparado. Al escuchar la historia del abandono brutal y la enfermedad de Ricardo, el corazón de Ramón se partió. Consiguió llevarlos a un refugio precario, pero seguro, mantenido por monjas en la periferia de la CDMX. En el pequeño cuarto apretado del refugio, lejos del ruido de la calle, don Ricardo finalmente pudo descansar. Doña Elena, sintiéndose un poco más segura, sacó la maleta de cuero de debajo de la cama y comenzó a examinar su contenido. Abrió el portafolio mohoso, y el olor a papel antiguo y tierra seca flotó en el aire. Allí estaban los documentos, amarillos y frágiles, un contrato de compraventa registrado hace 40 años y un mapa rústico dibujado a mano. El mapa indicaba un terreno en una zona que, en la época, era solo campo y ejido en la periferia de Querétaro, donde don Ricardo había trabajado por largos años como albañil. Elena no entendía de burocracia, pero sentía que aquellos papeles eran su escudo contra la maldad de sus hijos. El terreno, conforme al documento, era un pedazo de tierra considerable. ¿Por qué don Ricardo se había olvidado de él por tantos años? Él, obsesionado en dar el mejor estudio a sus hijos, invirtió el dinero extra en algo que consideraba un plan B para la vejez.
pero que fue oscurecido por la necesidad inmediata de financiar las carreras de Arturo y Sofía. La maleta, que los hijos despreciaron como una carga, era en verdad la prueba del sacrificio y de la previsión del Padre. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en San Luis Potosí, la petición de doña Remedios al bufete de abogados en Aguascalientes comenzó a dar frutos. El abogado, doctor Javier Flores, un hombre de 40 años con un fuerte sentido de justicia social, se sintió intrigado por la historia. Rastreó la venta de la casa de la pareja y descubrió que Arturo y Sofía habían mentido. La casa fue vendida por un precio muy por debajo del mercado, de forma apresurada y sospechosa, a un empresario que era amigo de Arturo. El doctor Javier percibió que había un caso de explotación y abandono. El doctor Javier consiguió rastrear el paradero de don Ricardo y doña Elena a través de la red de ayuda de iglesias y refugios católicos que la vecina Remedios había contactado. Al llegar al refugio en la CDMX, encontró a la pareja fragilizada, pero viva y con la dignidad intacta. La visión de los ancianos, que dedicaron sus vidas a la fe y al trabajo, abandonados por sus propios hijos, llenó al abogado de indignación. Prometió que la justicia moral sería hecha con el favor de Dios. Fue entonces que doña Elena, con la fuerza de quien tiene un as bajo la manga, sacó la maleta de cuero de debajo de la cama y entregó el portafolio de documentos al abogado. Apenas podía hablar, pero sus ojos comunicaban la importancia del secreto. El doctor Javier, acostumbrado a lidiar con documentos complejos, abrió el portafolio y analizó el contrato antiguo. Lo que descubrió a continuación hizo que su corazón se acelerara. Aquel terreno en Querétaro, en la zona que parecía un vacío hace 40 años, estaba ahora en medio de un área de expansión urbana e industrial, valiendo una fortuna inconmensurable. La ley del retorno estaba a punto de manifestarse. Aquel pedazo de papel amarillento en el portafolio, despreciado por ser cosa vieja, era la prueba de una riqueza escondida. Don Ricardo, el albañil humilde, no era pobre, sino el propietario de un bien que valía más que todo el patrimonio sumado de Arturo y Sofía. La maleta, el objeto que representó la humillación, ahora se convertía en el arma más poderosa para la venganza y para la redención de la pareja. El juego estaba a punto de cambiar de forma espectacular. ¡No manches! La revelación de ese secreto fue la llama que reencendió la vida de don Ricardo. Al escuchar al abogado confirmar el valor potencial de su propiedad olvidada, un brillo de esperanza y una rabia justa iluminaron sus ojos cansados. Ya no era el viejo enfermo y abandonado, era el detentor de la verdad y de la justicia. ¡Qué barbaridad!, dijo, su voz ronca de emoción. Dios nunca abandona a quien anda en la rectitud. A partir de aquel momento, la debilidad de su cuerpo fue sustituida por la fuerza de su determinación. El doctor Javier Flores, sintiéndose un instrumento de la justicia divina, actuó rápidamente. Sabía que el tiempo era esencial. Primero, garantizó el tratamiento médico de don Ricardo, usando una línea de crédito de emergencia a nombre del bufete. La salud del padrecito era la prioridad. Luego, inició el proceso de validación y revaluación de la propiedad en Querétaro. La noticia de que el pequeño terreno, comprado por un albañil hace décadas, ahora valía más de 50 millones de pesos debido a la expansión de la capital de Querétaro, era un escándalo inmobiliario y la prueba del milagro. El terreno, antes un simple ejido, era la joya de la corona. La documentación en la maleta era irrefutable. Don Ricardo y doña Elena fueron silenciosamente de dos ancianos abandonados a millonarios. El abogado, con el permiso de la pareja, comenzó a organizar el giro de la justicia. El primer paso fue enviar una notificación legal a Arturo y Sofía, que ya estaban en proceso de venta de la humilde casa en San Luis Potosí. La notificación era un golpe maestro,
pues mencionaba no solo la anulación de la venta de la casa antigua por fraude, sino también la necesidad de una reunión urgente para tratar una herencia de valor considerable que involucraba un terreno en Querétaro. Arturo, el hijo mayor, recibió la notificación en su oficina sofisticada en la CDMX. Se carcajeó, pensando que era un truco barato de sus padres para llamar la atención. ¡Qué herencia! Esos dos no tienen nada aparte de un rebozo viejo y deudas, le dijo por teléfono a Sofía. Sin embargo, Sofía, que era más supersticiosa y se acordaba de la maleta vieja que su padre abrazaba, sintió un escalofrío. Intentó llamar al abogado, pero él se negó a dar detalles, aumentando el suspenso y la curiosidad codiciosa de los hijos. El doctor Javier utilizó el gancho de la herencia para forzar la confrontación. Marcó la reunión en su oficina en Aguascalientes, a cientos de kilómetros de donde estaban los padres, una táctica para probar que la justicia tenía el poder de sacar a los hijos de su zona de confort. Instruyó a Elena y Ricardo a no comparecer, manteniéndolos en secreto en el refugio, ahora tratados con la máxima dignidad y cariño. El abogado quería que los hijos enfrentaran las consecuencias de sus actos, no sus padres. Arturo y Sofía, movidos por la avaricia ciega y por la perspectiva de un dinero fácil, viajaron apresuradamente a Aguascalientes. Debatieron durante todo el viaje sobre lo que podría ser aquella herencia. Debe ser algún seguro de vida ridículo. Tal vez 50,000 pesos, suficiente para mi carro nuevo, especuló Sofía. Arturo, más cínico, insistía en que era solo la vieja casa de San Luis Potosí siendo devuelta. No podían imaginar que la fortuna era algo mucho mayor y que había sido transportada en la maleta de cuero que ellos habían tirado a la alcantarilla. La tensión aumentaba a cada kilómetro que recorrían. La mente de Sofía estaba llena de miedo y esperanza desmedida. Recordó la risa cruel de su hermano al abandonar a sus padres y por primera vez sintió una punzada de culpa, rápidamente sustituida por la excitación de la posible riqueza. La vida da vueltas, pensó, pero no imaginaba que las vueltas eran contra ella. La ley del retorno estaba operando de forma invisible, pero poderosa, y el abogado era solo el mensajero de la punición. ¡Órale! En la oficina del doctor Javier, lujosa e imponente, los hermanos fueron recibidos con frialdad profesional. Estaban impacientes, exigiendo saber el valor de la herencia. El abogado, con una sonrisa contenida, colocó sobre la mesa una copia ampliada del documento encontrado en la maleta vieja, el mapa del terreno en Querétaro y el informe de evaluación. Señores, dijo en un tono formal, la herencia de sus padres no es algo pequeño. Es el valor de uno de los mayores desarrollos inmobiliarios de la región central de México. El valor actual es incalculable. La reacción de Arturo fue de burla, seguida de un shock paralizante al leer el valor estimado. Millones de pesos. Se levantó incrédulo. Sofía se desplomó en la silla, el maquillaje corriéndose con el sudor frío. «¡No puede ser!», gritó, recordando la maleta pesada que su padre sostenía con tanto cariño. La revelación los golpeó con la fuerza de un trueno. La riqueza no venía de un tío lejano, sino del trabajo sudado y olvidado de su propio padre, el albañil que ellos habían llamado inútil. El doctor Javier, notando la desesperación y la avaricia en los ojos de los hermanos, lanzó la próxima bomba. Sus padres, don Ricardo y doña Elena, están vivos y recuperando la salud. Me constituyeron su procurador exclusivo. Ellos sabían que tenían esta propiedad todo el tiempo. Arturo intentó argumentar, la voz embargada. «¿Dónde están? Yo los traeré de vuelta. Fui un idiota». El arrepentimiento no era de amor, sino de avaricia pura. Se acordó de la maleta tirada en la alcantarilla y sintió la garganta secarse. El doctor Javier mantuvo la compostura. Sus padres están a salvo. Y sí, ustedes fueron, como mínimo, crueles.
Los dejaron sin nada, ignorando que el verdadero tesoro estaba en la maleta que usted, Arturo, tiró. Les mostró fotos del estado de don Ricardo y Elena en el momento del rescate. La imagen del dolor de sus padres causó, finalmente, un destello de vergüenza en los hijos, mezclado con el terror de perder la fortuna. Percibieron que habían perdido todo por una risa tonta y egoísta. La ley del retorno había llegado. El objeto de desdén, la maleta, era el instrumento de su condenación. Arturo y Sofía habían abandonado no solo a sus padres, sino la fuente de su propia riqueza potencial. Ahora estaban a merced de la pareja que humillaron. El doctor, Javier, sonrió, sintiendo la satisfacción de la justicia. Estaba listo para dar el golpe final, para garantizar que el dinero fuera usado para el bien y no para alimentar la avaricia de los ingratos. El doctor Javier colocó la copia del documento de la propiedad de Querétaro sobre la mesa. El clímax no sería un grito, sino una revelación fría y calculada. Arturo, pálido y sudado, intentó argumentar, la voz fallándole en la garganta. «Vamos a compensar. Los traeremos a vivir con nosotros. Podemos cuidarlos en nuestra casa en la CDMX. Mi vida. Podemos hacerlo, doctor. Por el amor de Dios, son mis padres». Su intento desesperado de redención era un teatro patético movido por millones de pesos, y no por amor. Sofía, llorando con más histeria que dolor real, imploraba: «Juro que voy a cuidar a la madrecita. Voy a rezar el rosario con ella todos los días. Válgame el cielo, usted no puede dejar que esa fortuna se vaya. Tenemos derecho, somos los hijos». La frase mostraba la total ausencia de moralidad. Solo pensaban en el derecho a la herencia, ignorando la responsabilidad de honrar a sus padres. El doctor Javier, con la expresión impasible, esperó que su desesperación alcanzara el auge antes de entregar la sentencia. El abogado carraspeó y abrió un portafolio separado, revelando un nuevo documento. Sus padres, don Ricardo y doña Elena, están conscientes de toda la crueldad que sufrieron, y principalmente de su total falta de arrepentimiento genuino. Por eso, decidieron actuar con la justicia divina y no con la venganza personal. Ellos saben que el dinero no compra el amor, pero puede construir un legado de honor. Los ojos de los hermanos se fijaron en el documento con terror. «Lo que tenemos aquí», continuó el doctor. Javier, con firmeza, «es una escritura pública de donación, hecha por don Ricardo y doña Elena, transfiriendo la totalidad de la propiedad en Querétaro a una nueva fundación de caridad. Esta fundación estará dedicada a la construcción y mantenimiento de un asilo de ancianos digno en San Luis Potosí, llamado Casa de Esperanza, en memoria de todos los padres abandonados». El silencio que siguió fue sepulcral. ¡Qué honda! La noticia golpeó a Arturo y Sofía con la fuerza de un puñetazo. La fortuna monumental, que habían perdido por un acto de abandono, no sería de ellos. Volvería a la comunidad, a las raíces humildes que tanto despreciaron. «No, eso no es justo. Nosotros somos la familia», gritó Arturo, golpeando la mesa. El abogado, sin embargo, tenía la ley de su lado y la moral de don Ricardo como escudo. «La justicia es exactamente esta, señor Arturo», replicó el doctor Javier levantándose. «Sus padres garantizaron su propia seguridad financiera con parte del capital, pero el resto será usado para darles el confort que ustedes les negaron. Les enviaron un mensaje final. La única manera de que ustedes tengan algún contacto con esa fortuna es si, y solo si, se ofrecen como voluntarios para trabajar en la Casa de Esperanza como auxiliares, limpiando y cuidando a otros ancianos. Esa es la penitencia, no la herencia». La imagen de los hijos ricos y arrogantes de rodillas, implorando por una migaja de la fortuna que despreciaron, era la victoria moral que el público esperaba. Fueron confrontados con la consecuencia directa de su avaricia.
la pérdida total de la riqueza material y la imposición de un trabajo humilde como única forma de redención. El contraste era abrumador. La fe y la bondad de los padres superaron la ambición y la crueldad de los hijos. El doctor Javier entregó a los hermanos la notificación formal y los condujo hacia afuera, sin siquiera estrecharles la mano. A partir de hoy, la vida de ustedes es un testimonio de la ley del retorno. Piensen bien en lo que hicieron y en lo que la maleta vieja contenía, no basura, sino su condenación y la redención de sus padres. Arturo y Sofía salieron de la oficina en shock, con la certeza de que habían perdido mucho más que dinero. Habían perdido el honor, el afecto de sus padres y la oportunidad de redención, cambiados por una risa estúpida en la acera. 6 meses después, el sol volvía a brillar fuerte sobre San Luis Potosí, esta vez iluminando la recién inaugurada Casa de Esperanza. La propiedad abandonada de Querétaro había sido vendida y el capital invertido en la construcción de un hogar digno para ancianos, con habitaciones cómodas, un hermoso jardín y hasta una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Don Ricardo y doña Elena, con la salud restaurada y la paz en el corazón, supervisaban el lugar, viviendo en una pequeña pero confortable casa dentro del complejo. Pasaban las mañanas haciendo tortillas con los otros ancianos y rezando el rosario al atardecer, sintiéndose amados y útiles, rodeados de personas que valoraban su sabiduría y ternura. La verdadera prosperidad no era la riqueza, sino la paz. ¡Qué padre! Arturo y Sofía, humillados y sin la herencia que esperaban, vieron sus propios negocios derrumbarse debido a la falta de enfoque y a la obsesión por el dinero perdido. Intentaron acercarse de nuevo a sus padres, pero fueron recibidos con un amor cauteloso. Don Ricardo y doña Elena reafirmaron la condición. No habría dinero, pero la puerta estaba abierta si ellos querían, de hecho, redimirse trabajando como voluntarios en la Casa de Esperanza. La tarea era limpiar el suelo y ayudar a alimentar a los ancianos. La misma humillación que infligieron a sus padres, pero ahora como penitencia. La ley del retorno se cumplió. Solo podrían tener acceso a la paz y al perdón a través del servicio humilde. El desenlace de doña Elena y don Ricardo fue de total redención espiritual y material. Transformaron el dolor del abandono en un legado de esperanza para la comunidad, probando que el sacrificio de una vida nunca es en vano. La maleta de cuero, ahora vacía, estaba expuesta en la entrada de la capilla de la Casa de Esperanza, no como un trofeo, sino como un símbolo poderoso de que la verdadera fortuna de una persona está guardada en la honestidad de su trabajo y en el honor de su nombre. La imagen del albañil humilde, que se convirtió en un benefactor, inspiraba a todos los que entraban en el lugar, reafirmando que el amor y la fe son las mayores inversiones. La moral final de esta historia resuena fuerte y clara, como la campana de la iglesia de San Luis Potosí. Honra a tu padre y a tu madre, y la vida te recompensará. Quien desprecia el sacrificio de los padres y se ríe de su vejez, será retribuido con el vacío y la pérdida. La historia de doña Elena y don Ricardo es la prueba de que Dios, a través de sus ángeles protectores y de la justicia moral, siempre recompensa al buen corazón y castiga la ingratitud. El amor al final siempre vence a la avaricia. Si esta historia te emocionó y te hizo llorar de alivio y satisfacción, deja un corazón y escribe "Justicia Divina" en los comentarios.